Un saludo muy especial y un agradecimiento a la gente que nos sigue por Facebook, por NPI y por Zoom. Bienvenido a este espacio que hace 7 meses, toda la semana, estamos debatiendo los grandes temas nacionales. Hemos debatido temas como la reforma del Estado, la reforma del servicio civil, la reforma de contrataciones públicas, la reforma educativa. Y bueno, hoy nos toca un tema que es fundamental, que es un tema muy, muy sensible en este momento que estamos viviendo, que es la reforma del sistema de salud. En estos 7 meses hay cosas que nos quedaron muy claras. Un tema fue el que nos dijo el filósofo Bernardo Toro cuando nos habló desde Colombia, diferenciando claramente entre salud y medicina. Él decía que es imposible medicina para todos, pero sí es posible salud para todos. Esa diferencia entre prevención y curación creo que nos quedó muy claro a todos con la pandemia. La importancia que tienen las medidas preventivas y cómo eso reduce la necesidad de la parte curativa. Hemos aprendido muchísimo en estos 7 meses con la pandemia. Y también nos hemos dado cuenta de nuestros déficits, de enormes déficits que el Paraguay tiene en esta área, en un sistema de salud tremendamente fragmentado. El que tenía recursos y tenía seguros privados iba a hospitales privados. El que estaba asegurado en el IPS podía ir al IPS y el que no tenía nada de esto iba a los hospitales públicos. La pandemia nos mostró ese problema grave que tenemos en el sistema de salud. Pero la pandemia va a pasar. La pandemia va a pasar y tenemos que aprovechar este aprendizaje para debatir qué sistema de salud queremos de aquí en adelante. ¿Queremos un sistema público o un sistema privado? ¿Queremos un sistema donde los que se benefician del sistema aporten, que sea un sistema contributivo como es IPS, por ejemplo, o sea un sistema no contributivo, donde se financie la salud con el impuesto de toda la ciudadanía? ¿Queremos subsidiar la oferta, subsidiar la creación de hospitales? ¿O queremos subsidiar la demanda, subsidiar solamente a aquellos que no pueden pagar un seguro privado? Estos son los temas que el mundo discute en este momento. En la campaña electoral de Estados Unidos, este es uno de los grandes temas. Este tema se está discutiendo en Europa desde hace mucho tiempo. Pero acá en Paraguay, por diferentes motivos, este tema nunca fue discutido, por lo menos a nivel público. De alguna manera también hemos hecho algunos intentos por reformar el sistema de salud y que han fracasado la mayoría de ellos porque hay demasiados intereses, grandes y oscuros intereses que se oponen a modificar este sistema que hoy tenemos. Todos sabemos que hay una especie de troika, como yo suelo decir, la troika que nos gobierna desde 1989, que componen políticos, los sindicatos y los proveedores del Estado, muchos de ellos bañados de corrupción, que se oponen a este tipo de discusión y de reforma. Esto me hace acordar a mí siempre un libro que leí sobre cómo el Reino Unido dominó la India durante mucho tiempo por medio de una compañía inglesa, una compañía privada que administró la India, y unas 16.000 personas sometieron violentamente a más de 400 millones de indios, hasta que apareció Gandhi, ¿verdad? Entonces, esa experiencia de la India nos demuestra que un pequeño grupo organizado, puede impedir grandes cambios que la mayoría quiere. Y eso pasa en el tema de salud. Ese pequeño grupo de sindicatos, de políticos y de empresarios vinculados al sector que tienen grandes beneficios con el esquema que hoy tenemos, se van a oponer, pero es un grupo tremendamente organizado y poderoso. Y tenemos por otro lado 7 millones de paraguayos y paraguayas que no estamos organizados. Entonces, además de qué tipo de sistema queremos, creo que va a ser importante hoy también debatir
sobre cómo se hace esa reforma ante esta situación que estoy mencionando. Tenemos 3 invitados de lujo, 3 personas expertas en este tema. Y sin más preámbulo, yo le paso la palabra a Jan Esperanza, que va a ser de moderador en este panel, para que él inicie el debate. Te paso la palabra, Jan. Bueno, muchas gracias Alberto, un gusto de vuelta a compartir con todos, particularmente con nuestros 3 invitados que, como bien decía, son expertos en el tema. Les presento rápidamente. Rubén Gaete, que es un especialista en el tema de economía y finanzas de la salud, tiene una maestría también en gestión pública, gobierno y gestión pública, y tiene mucha experiencia de muchos años trabajando, entendiendo, conociendo desde la sociedad civil, desde la Fundación El CIR, el sistema de salud. Gracias, Rubén, por acompañarnos hoy. Hugo Roig, economista. Hugo es un consultor nacional e internacional, pero tiene una experiencia muy importante desde su paso por el sector público. Fue coordinador de la unidad técnica del Gabinete Social de Presidencia, después fue también ministro de la Secretaría Técnica de Planificación y le tocó estar al frente presidente del IPS. Vamos a hablar mucho de eso hoy, Hugo. Muchas gracias también por acompañarnos. Y también el doctor Antonio Aro. El doctor Antonio Aro es un de la salud para todo ciudadano, para toda persona que habite este territorio. Es un derecho fundamental. Obviamente, a partir de ese derecho nos organizamos a partir de un sistema de salud que pueda de alguna manera satisfacer, brindar ese derecho. En términos generales, nuestra inversión en salud, ustedes lo van a decir mejor seguramente después, vino creciendo. La inversión en salud viene creciendo. Los resultados, si uno compara, digamos, muchos de los resultados y se compara con los países de la región y a nivel internacional, no son tan buenos. Eso probablemente significa que a pesar del crecimiento, los resultados no han acompañado o crecemos más lento de lo que crecen también otros países en términos de resultados. Queremos entender por qué pasa eso. Y esto de alguna manera se presenta, digamos, con mucha claridad cuando uno ve que en Paraguay, del total del gasto de salud, casi la mitad es gasto de bolsillo. Es decir, la gente tiene que cubrir esa mitad. Eso puede ser relativamente fácil o sencillo para personas que tienen cierto poder adquisitivo, pero es realmente algo trágico y puede significar incluso una muy mala calidad de vida, si no la muerte, en personas que están en situación de pobreza o vulnerabilidad. Entonces, el gasto de bolsillo, a diferencia de lo que ha ocurrido en otros países, cuando crece el gasto público, baja el gasto de bolsillo. En Paraguay no, creció el gasto público y también siguió creciendo el gasto de bolsillo, digamos. Tratar de entender por qué ocurre eso, porque genera mucha inequidad esa situación. Lo decía Alberto, un sistema tremendamente fragmentado. Está el sistema de salud pública, digamos, el Ministerio de Salud, con todos sus hospitales regionales, sus clínicas, la unidad de salud familiar. Está el IPS, que está dirigido básicamente a los asegurados. Hoy creo que hay 700.000 aportantes, 1,5 millones de asegurados, lo vamos a ver enseguida. Y está el sistema privado. Aquel que está en el sistema privado o está en IPS puede ir al sistema público, eso es para todos, pero no viceversa, digamos. Alguien del sistema público no puede ir a IPS si no es asegurado. No hay mucha comunicación entre ellos, es una cuestión central de la fragmentación que tiene el sistema. Esto también se puede traducir en mucha ineficiencia, por ejemplo, en la compra de medicamentos. Estamos hablando de cientos de millones de dólares que compra, por un lado el Ministerio de Salud Pública, por otro lado IPS. ¿Cómo podrías hacerse para que eso empiece a funcionar de manera mucho más coordinada, eficiente, se generen ahorros? Es otro tema que queremos tocar. Y por supuesto el tema de financiamiento, eso que decía también Alberto, ¿cómo vamos a financiar esto? En el mundo hay como 2 grandes corrientes, digamos, el sistema Beveridge, le llaman inglés, en donde el sistema básicamente se financia con impuestos a través de un sistema público de salud que brinda beneficio a toda la población. Uno va a su médico de cabecera, le deriva a un especialista, funciona para todo. O el sistema alemán, esto tiene en España, en Portugal, en Finlandia, en muchos países. O el sistema alemán Bismarck, que de alguna manera es un sistema de seguro de salud universal también. Pero uno elige dónde va a ir, digamos. Pagan los empleadores, nosotros tenemos algo parecido con el IPS. Tenemos una especie de mix. Ningún sistema también es puro. Bueno, ¿cuál es el sistema que nosotros deberíamos empezar a apuntar? ¿Hacia dónde tendríamos que apuntar para cumplir este tema de la cobertura universal? La cobertura universal de salud. Y también, y con esto termino esta parte inicial, digamos, sobre lo que vamos a discutir, ¿qué papel juega en este concepto de salud esta definición que hace la Organización Mundial de la Salud? Salud entendido no solamente como la ausencia de enfermedad, sino como un estado de bienestar físico, mental y social, que implica entonces otras cuestiones mucho más amplias. Eso también queremos discutir. Entonces queremos empezar contigo, Rubén. A partir de este marco muy general, digamos, quiero preguntarte, en base a tu conocimiento muy profundo del sistema de salud, ¿cómo debe ser, Rubén, un sistema de salud que genere valor para el ciudadano?
que realmente cumpla con este precepto constitucional. ¿Cómo debe tener, qué características debe tener ese sistema de salud? Y tal vez empieces vos también a mostrarnos cómo es el que tenemos hoy nosotros. Rubén, tu micrófono. Gracias, Jan. Bueno, primero, buenas noches, saludar a los amigos de Dende, a Alberto, Patricia, Raúl, Alba, y también especialmente al profesor Arbo y a Hugo Roy, con quien vamos a tener la oportunidad de intercambiar ideas sobre un tema bastante relevante que al final forma parte de las políticas públicas, digamos, de nuestro país. Creo que también, así con las palabras introductorias tuyas, Jan, y la de Alberto, el contexto que estamos viviendo, el tema de la pandemia, digamos, y la emergencia por el COVID, nos invita a pensar como sociedad, digamos, cuáles son los objetivos de nuestro sistema de salud, con qué medios contamos para avanzar hacia esos objetivos planteados y cómo estamos dotados en términos de recursos humanos, tecnológicos y de infraestructura, digamos, para responder a eso, ¿verdad? Creo que eso puso de realce, digamos, como un tema para debatir como sociedad, digamos, pero también así ningún planteamiento de reforma está ausente de principios o de valores, ¿verdad? Que uno como sociedad comulga, se siente identificado, ¿no? Y quizás para también ilustrar un poco, sé que la audiencia es bastante amplia en este programa, cuando hablamos de sistema de salud, nos estamos refiriendo al conjunto de instituciones que tienen como primordial proveer servicios de salud. No es solo el Ministerio de Salud, digamos, es el IPS, el sector privado, las clínicas, sanatorios, la sanidad militar, policial, las universidades, el hospital de clínicas, el conjunto de instituciones, digamos, ahí. Y vinculado ese abanico de instituciones con datos digamos, de la evidencia, la última encuesta de hogares nos dice que el 19.4% de la población está en un esquema del IPS, digamos, aseguramiento, digamos. Una cobertura marginal del sector privado del 7.7% y el resto de la población, el 72%, bajo una cobertura teórica, digamos, del Ministerio de Salud, digamos. Entonces, yendo a tu pregunta, de cómo debe funcionar un sistema de salud que genere valor a los ciudadanos, una respuesta en términos aspiracionales, digamos, ¿verdad? Sería un sistema que genere valor, que resuelva el problema de las personas. Diría que un sistema de salud que forme parte de un esfuerzo más amplio como país, en un esfuerzo de crear un sistema de protección social donde la salud sea un componente importante y se creen condiciones para que las personas puedan ejercer su derecho, tal como lo mencionaste al inicio en ese artículo constitucional, digamos, sin que la capacidad de pago sea una restricción, ¿verdad? En términos simples, así como principio, digamos, te diría que si un valor para nosotros es la equidad, las personas deberían poder acceder a los servicios de salud por la necesidad de atención independientemente de su capacidad de pago y deberían, por el lado del financiamiento, contribuir según su capacidad de pago. El que tiene más, pague más, que tiene menos. Sería un sistema equitativo. Ahora, digamos, siendo un poco más concreto, me gustaría señalar lo siguiente. Hace poco leí un artículo que hacía un repaso de los sistemas de salud en América Latina, de todos los países, digamos. Y el artículo planteaba lo siguiente, ¿verdad? O sea, señalaba, partía de lo siguiente, de que, digamos, un indicador insoslayable del grado de éxito de un sistema de salud es la esperanza de vida. O sea, ¿cuánto se espera que una persona viva en una sociedad, dado las características de ese país, digamos? Bueno, entonces señalaba que es imposible que las personas puedan vivir mucho tiempo con una infraestructura de salud precaria y por el contrario, es posible que vivan más con un sistema de salud más adecuado, digamos. Y señalaba así países en América Latina que tenían una alta expectativa de vida, digamos. Señalaba Costa Rica, Chile y Cuba, y en el otro extremo Haití, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí nos decía que es interesante, ¿verdad? Países como Costa Rica, Chile o Cuba, que tienen sociedades muy diferentes, sin embargo, tienen esos éxitos en su sistema de salud, con lo cual nos señala de que no hay un solo modelo de sistema de salud, sino que cada sociedad, de acuerdo a su realidad, va a ir modelando el sistema de salud que comulgue con sus realidades, ¿no?
También señalaba el artículo que no es solo de dotación de hospitales y de camas, ¿verdad? Mostraba datos que Argentina tiene el doble de camas hospitalarias que Chile, pero objetivos, resultados más modestos en términos de indicadores sanitarios que Chile. Pues. Entonces no es solo de construir hospitales. Y hacía una analogía muy interesante, ¿verdad? Decía que el sistema de salud es como una orquesta donde hay un montón de músicos, cada músico puede ser un subsector, pero que están tocando instrumentos diferentes con partituras diferentes y el resultado es un sonido y no una música, digamos. Entonces, lo que falta es como una integración y una coordinación y una conducción clara del sistema de salud, de tal manera que podamos lograr objetivos, digamos, macros, digamos, en conjunto. Y lo que señalaba que es también, independientemente de esos modelos, lo que no puede faltar son instituciones eficientes, instituciones fuertes, una burocracia profesional libre de injerencias políticas y de prácticas de corrupción, que se tracen objetivos de mediano y largo plazo y que sean rigurosos en su cumplimiento. O sea, correcto, independientemente del abanico de ideologías, un elemento central era la institucionalidad y cómo funcionaba, digamos, eso. Genial. Habiendo dicho eso, en mi opinión, creo que un sistema de salud que funcione para la gente debe tener como característica, por lo menos, integrar al sector público, o sea, una mayor integración entre las dos redes asistenciales más grandes, ¿verdad? El Ministerio de Salud y el IPS, que en conjunto representan el 95% del gasto público, pero también probablemente el 95% de la red asistencial, digamos, con una institucionalidad así fortalecida. Entonces, creo que... Rubén, vamos a volver enseguida. Vamos a volver enseguida sobre esos puntos, Rubén. Te quiero interrumpir un poquito acá, porque para no hacer demasiado amplio, escucharle también y después volvemos también sobre algunos de los puntos que mencionaste, coordinación. Hugo, siguiendo un poco esta línea, el sistema de salud que deberemos tener nosotros en Paraguay. Cada sociedad tiene el que de alguna manera lo puede hacer. ¿Cómo estás viendo vos esta situación? ¿Cuál es el que nosotros, y dónde está haciendo agua el sistema que nosotros debemos construir en Paraguay? Creo que el contexto COVID nos mostró que hay 3 momentos claves. Primero, tenemos que tener información para saber cómo cuidarme yo y cómo cuidarle al otro. Lo segundo, tengo que tener acceso rápido cuando tengo algunos problemas de salud. Y el tercero, cuando tengo un evento que me afecta de manera importante, el sistema tiene que tener capacidad de responder. Entonces, ¿qué nos muestra eso? El sistema de salud tiene que ser, o sea, es un derecho de todos y todos debemos acceder. Lo segundo es, el sistema de salud tiene un gran componente de prevención y de información y tiene un gran componente que ante eventos complejos la sociedad toda tiene que financiarlo. Y el último elemento que nos muestra es la coordinación efectiva entre todos los actores. ¿Por qué nos interesa que el sistema de salud funcione? Porque no solamente cuidamos mi cuerpo, sino también cuidamos, primero, no contagiarle a otros, y lo segundo, no generar consecuencias económicas y financieras catastróficas a mi familia, en el caso de yo tenga que participar en un evento, y no generar consecuencias catastróficas a la empresa en la cual trabajo porque falta un capital. O sea, nosotros debemos generar un sistema de salud que genere información, que genere alertas tempranas y que genere solución, porque nos interesa la vida de las personas, nos interesa la estabilidad económica de la familia y porque nos interesa hacer sostenible el desarrollo económico y el bienestar de las personas a largo plazo. Espectacular, Hugo. Muchas gracias. Y voy a tomar lo que estás diciendo, doctor Arbo, estos 3 elementos que toma Hugo. Información, que está muy conectado, digamos, al tema de prevención también, y que me genera muchas mejores posibilidades. Acceso, si me pasa algo, tengo que tener un acceso, pero también el tema de las enfermedades catastróficas o los eventos catastróficos que pueden prácticamente fundir la economía de una familia. ¿Cuál es la respuesta que tiene el sistema para poder afrontar eso? Y en el medio de todo eso, mucha coordinación, dice Hugo, doctor. En todos estos elementos, ¿dónde vos ves las patas más débiles de nuestro sistema? Vos que estuviste también dentro del ministerio, de nuestro sistema actual, en función a estos elementos que se acaban de mencionar.
Bueno, en primer lugar le agradezco a ustedes por la invitación, pero entonces, yéndome al grano de yo estructuraría la conversación en la siguiente forma. Tenemos un sistema de salud que no ha variado en los últimos, desde que se generó en el país, y que sigue siendo el mismo frente a las grandes adversidades que presenta el país. Entonces, ¿cómo generar un sistema que pudiera ser diferente en la atención de los pacientes? Y eso implica todo un cambio que debería ser, quisiera referirme específicamente a ese cambio. Nosotros estamos viendo que las autoridades de gobierno no van a hacer ningún cambio. Debería ser sostenido el cambio, o pedido el cambio, propuesto el cambio por las autoridades sociales. Entonces, ¿cómo se generaría ese cambio? Y se generaría a través de del comprender de que la salud constituye todo un sistema que debe ser preservado para todos, sin que haya diferencias entre la cantidad de ingreso de uno. En nuestro país, donde existe un porcentaje importante de gente insolvente, el sistema de salud debería ser planificado exactamente. Nosotros tenemos un sistema que es el sistema de seguro social que cubre el 20-22% de la población, un sistema policial y las Fuerzas Armadas que cubre el 5% de la población, el sistema de la Universidad Nacional, el Hospital de Clínicas que cubre el 5% de la población, y el gran sistema del Ministerio de Salud que cubre el 70% de la población. Entonces, no se puede en este momento solicitar nada a esta situación que va a continuar en la medida que continúe el sistema fragmentado y el sistema que tenemos. Eso es algo muy importante que debe comprenderse perfectamente bien. Entonces, lo que se debería generarse es una discusión amplia de la población que entiende de lo que es la salud para el individuo paraguayo. Ese sistema de salud es un sistema que debería ser a imitación de un poco lo que es el Uruguay, un poco lo que es Costa Rica, etcétera, donde debería haber una reconversión de todo el sistema de salud hacia un objetivo que sería la cobertura total de la población paraguaya. En este momento te cedo la palabra y luego quedo para continuar más mi exposición. Sí, correcto. Vamos a volver, doctor, después y que explique un poco cuando decía el sistema Uruguay de Costa Rica, cómo funciona eso, por qué crees vos que eso debería ser, digamos, en esa línea de breve. Tal vez me quieras contestar rápidamente eso ya, antes de entrar en la siguiente ronda. Bueno, ¿cuáles son las características de estos sistemas para que vos menciones que hacia ahí deberíamos ir? El sistema de salud es un sistema que debe ser bien pensado. Tenemos un ministerio, tenemos instituciones, aparte del Instituto de Previsión Social, otras instituciones que son actualmente dependientes del Ministerio de Salud. Entonces, el Ministerio de Salud debería focalizar su atención en la Dirección General de Salud. Debería focalizar su atención en el control de epidemias, debería focalizar su atención en la planificación de la maternidad, es decir, debería ser un sistema altamente anticipativo y previsional. Posteriormente, debe delinearse las instituciones a través de
de un organismo intermedio que concentre la actividad de la actividad de los diferentes hospitales junto con el Instituto de Previsión Social en un solo sistema de salud. Eso es lo que se requiere. Ok, gracias, doctor. Vamos a volver un poco entonces después. Un sistema rector anticipativo de previsión, y ya eso implicaría seguramente ya no dedicarse a comprar medicamentos, ya no dedicarse a brindar ciertos servicios. Vamos a volver entonces, ¿qué significa eso básicamente después? Un tema en que los tres coincidieron, y de hecho lo pusimos también en el planteamiento inicial, es el tema de la fragmentación. También usaba Rubén la palabra la descoordinación. Hugo mencionaba también lo fundamental de la coordinación. Hugo, vos estuviste al frente del IPS, que es uno de los jugadores de este sistema, hablamos de 19%, recibe más o menos ese fondo de salud, por lo menos antes de la pandemia, porque disminuyó mucho ahora con el tema de mucha gente en cesación, cerca de 40 millones de dólares mensuales, que es un fondo que se usa todo y falta dinero, digamos. Parece que no da abasto el IPS con ese fondo de salud. Pero, ¿hasta dónde está coordinado o no, integrado o no? ¿Cómo dialoga con el Ministerio de Salud, con el Hospital de Clínica, que es el parte universitaria, o con otros sistemas? ¿Y qué habría que hacer al respecto, Hugo? ¿Cuál es tu visión de cómo avanzar hacia una lógica? ¿Tiene que estar unificado? ¿Tiene que seguir existiendo? El doctor también decía, el doctor Albo mencionaba un solo sistema, un sistema único. ¿Qué podés indicarnos hacia dónde debería ir esa lógica tan fragmentada de hoy? ¿Cómo debería ser, te parece? No te escuchamos, Hugo. Era para ver si estaban atentos ya. No, lo primero es señalar que cuando hablamos de sistema fragmentado, lo que estamos diciendo es que tenemos múltiples prestadores con sistemas diferentes de atención, con cobertura diferente, con oferta absolutamente diferentes, no coordinadas, ¿verdad? Ya lo comentó, creo que Alberto al inicio, ¿verdad? O sea, todo el sistema público, dentro del sistema público una cosa es el hospital militar, otra cosa es el hospital policial, otro el Ministerio de Salud Pública, o sea, absolutamente diferente. Los sistemas de, digamos, semipúblicos, como el caso del IPS, y los sistemas privados, los seguros privados y hospitales, inclusive algunos tienen algunos seguros internacionales. De eso hablamos cuando hablamos de un sistema fragmentado y que no es un sistema. Absolutamente son mundos diferentes y eso alimenta la inequidad y alimenta las dificultades para vivir bien. Eso es uno. Yo quisiera plantear algo. Creo que la primera reforma es una reforma política, no de políticas. Compartía con algunos compañeros de IPS y decía, la primera reforma que se tiene que hacer es dejar de mirar la salud en términos médicos, en términos de gasto de recursos y en términos de que alimente a la clase política de manera clientelar y prebendaria. A la clase política, clientelar y prebendaria porque tienen nombramientos en el interior, tienen nombramientos en Asunción, de amigos, de clientela política. Y lo segundo, a una clase, a un grupo de proveedores del Estado que a partir de eso tienen ganancias absolutamente extranormales. Comentaba un estudio del Banco Mundial, Paraguay en determinados medicamentos paga mucho más que otros países latinoamericanos, inclusive a nivel mundial, ¿verdad? Entonces, es importante cambiar la mirada política y económica que se tiene del sistema. Ahí ya hay un gran margen para mejorar. Lo segundo es, ¿cuáles son las políticas que deberíamos impulsar para generar más eficiencia en el gasto en salud? Evidentemente, una mirada integral y sistémica de la salud. Eso implica lo que ya había comentado, un sistema rector, obviamente el Ministerio de Salud Pública, y diferentes proveedores. El Estado debe garantizar de que todos accedamos a educación, lo que no significa que sea toda la provisión y entrega de servicios públicos, pero debe coordinar la entrega de los servicios, los servicios de salud a las personas. Eso implica potenciar el rol de superintendencia de salud o de prestaciones de seguridad social. Creo que el gran esfuerzo ha sido superintendencia
de seguridad social, pero por los recursos. Yo creo que eso no es necesario hoy, o sea, no es urgente hoy. La prioridad es seguridad, superintendencia de salud, operaciones de salud. Deberíamos integrar lo público, ¿verdad? Los prestadores públicos en una sola institución, proveedora de salud. Deberíamos focalizar los servicios públicos en atención primaria a la salud. Veo entre los participantes médicos de muy buen nivel que están en la unidad de salud familiar o a nivel del interior, que generan las alertas tempranas y generan una actitud pro salud, no necesariamente pro gastos médicos. Unificar implica no solamente unir instituciones, sino también lo ha demostrado en este momento, unir inversión en ladrillos, unir inversión en equipos, es decir, tener hospitales unificados, que pueden ser dos prestadores diferentes. Creo que en Ciudad del Este se ha demostrado que el sistema integrado de atención que se está haciendo hoy por el caso COVID ha sido muy eficiente, y ahí conviven IPS y conviven el Ministerio de Salud Pública. Esas prácticas deben ser impulsadas. Se optimiza la inversión de esa manera. Se optimiza la inversión del personal de blanco, que está haciendo como un taxi yendo de un lugar a otro, ¿verdad? Y se optimiza la coordinación en la forma en la cual se atiende. Pero Hugo, te pregunto algo, Hugo, ahí. ¿Sí? El programa de salud de IPS debe continuar tal cual, vinculado también a temas de seguridad, ¿cómo se llama? Jubilaciones. ¿O eso hay que separarlo, te parece? Se discute Yo estoy mucho absolutamente convencido que se debe separar salud de pensiones, porque si no tenemos el vicio de querer utilizar los recursos de pensiones para financiar salud, y eso es inconstitucional. ¿Y dónde tiene que ir el nuevo sistema? Un sistema de jubilación, el sistema de seguridad social debe tener varios componentes. Un componente el de salud, el de salud estoy hablando. Y el sistema de salud integrarse al sistema público de atención, ¿verdad? Allí, obviamente, la gran discusión es cómo financiamos, porque ya se dijo, hoy tenemos una parte que se financia con impuestos y otra parte con contribuciones directas. Entonces, el debate económico es sí o sí debe disminuir el gasto de bolsillo de las familias. Ya lo dijiste. ¿Cómo lo hacemos? Pero eso no significa que lo tengamos, o sea, el gasto de bolsillo que salga de mi sueldo. Las familias paraguayas, según estadística y censo, 40% de sus gastos va a salud. Cuando uno se interna, gasta 3 veces el ingreso mensual. O sea, 3 veces el ingreso. Gastos oficiales. Eso es lo que debemos disminuir para financiarlo de otra manera. Podrá ser impuestos, podrá ser contribuciones directas, pero obviamente una contribución directa en la lógica IPS es incompleta, porque nosotros tenemos muchos sectores autónomos, informales o emprendedores que tienen otra lógica. Pero entonces el foco no debe ser si es contributivo o no contributivo. El foco debe ser las familias no deben pagar de su gasto bolsillo su gasto en salud. Ok. Y aquí tendrá un esquema diferente. Bueno, gracias, Hugo. Vamos a volver a seguir otra vez. Rubén, se está repitiendo, no sé cuál es tu opinión, el tema de que el Ministerio de Salud Pública debe ser un organismo rector y separar un poco el tema de la prestación de servicio. Pero me confundo un poco. Significa que todo el sistema que hoy está, el servicio que se está prestando, ¿quién lo prestaría? ¿Lo prestaría otra institución que hay que crear? ¿Es una dependencia del ministerio? ¿Cómo funcionaría esa lógica de que el ministerio ahora es un órgano rector y está unificado la prestación de servicio? ¿Por quién? Ahora, yo creo que eso tiene que ver ya con los modelos que uno aspira, ¿verdad? Porque la separación de funciones lleva detrás la idea de crear cuasi mercados, digamos, en eso. O sea, prestadores, financiadores que por oposición de intereses generen eficiencia económica, digamos. Pero si pensamos en un sistema nacional único, ¿cómo articular? Estamos hablando de integración y por otro lado estamos hablando de separación, digamos. Entonces creo que hay que pensar bien la coherencia de los modelos que uno plantea. Y al interior de las instituciones creo que hay que integrar, ¿verdad? Que es un poco la ausencia de redes de servicio. Por ejemplo, creo que hay que integrar la atención primaria con los hospitales, ¿verdad? O sea, eso todavía hoy funciona, es disfuncional, digamos, ¿verdad? Entonces, aún al interior de una institución, la atención primaria está un poco disociada, digamos, no está muy integrada con los hospitales. Entonces,
creo que eso que se mencionaba tiene que ver con los modelos que uno plantea. Si hablamos de un modelo así más tendiente hacia un aseguramiento, sí es más lógico la separación de funciones, digamos, ¿verdad? Pero si hablamos hacia un modelo, un sistema más integrado, lo que sí es claro es también de que en el mundo prácticamente está dividido Europa, por ejemplo, todos modelos de, como bien lo señalaste al comienzo, modelos de aseguramiento, Bismarck, o modelos financiados con impuestos, Beveridge. Los modelos Beveridge financiados con impuestos hacen mucho más énfasis en la atención primaria de salud. Los modelos de aseguramiento hacen mucho más énfasis en la atención hospitalaria y en las altas complejidades, ¿verdad? Entonces, si nosotros planteamos un modelo basado en la atención primaria, también tenemos que identificar cuáles modelos tienen ese énfasis y empezar a pensar en cómo, más allá del discurso, cómo operar, dotar de capacidad resolutiva suficiente, pero también la filosofía y el modo de funcionamiento de la atención primaria. Yo creo... Vos estás más cerca de ese modelo, Rubén, vos estás más cerca del modelo de, digamos, de público. No te entendí bien quién debería operar el sistema. O sea, es más afín a mi pensamiento, digamos, en un contexto como Paraguay, y lo que la pandemia, digamos, ahora nos enseñó fue lo siguiente, todos estamos expuestos, la vulnerabilidad es universal, ¿verdad? Por lo tanto, la respuesta debe ser universal, ¿verdad? Y también lo que puso de realce y en valor es la importancia de los sistemas públicos y la importancia de la integración en la respuesta asistencial. Eso nosotros vimos, digamos, por los periódicos, hasta países con una alta tradición de presencia privada. En Nueva York se unificaron en la gestión de camas, la gestión de hospitales, ¿verdad? Entonces, ante una situación extrema, son las respuestas unificadas, digamos, ¿verdad? Entonces, creo que hay que plantearse un poco ya en un país como el nuestro, donde todavía hay márgenes de población que no accede a los servicios básicos de salud, como Estado, ¿qué es lo que podemos garantizar para crear condiciones mínimas de equidad? Digamos, en respuesta, ¿verdad? Creo que tenemos los dos extremos, ¿verdad? Ahí como lo mencionaron, o sea, por un lado la alta complejidad, ¿verdad? Pero por otro lado también lo básico, producto de las condiciones de vida de las personas que todavía la atención primaria no podemos garantizar. Y hay un elemento nomás allá para poner en la discusión. Creo que nosotros el tema de la cobertura universal podemos mirarlo desde dos vertientes. Hay una vertiente horizontal que es poblacional, o sea, si toda la población accede a un servicio de salud, y una vertiente vertical que es la vertiente prestacional, ¿verdad? ¿A qué servicio es lo que se tiene acceso, ¿verdad? Entonces, todavía en lo horizontal, la atención primaria no es universal en nuestro país, digamos, ¿verdad? Entonces, creo que tenemos que generar como sociedad, o sea, es una opinión, digamos, y celebro este tipo de debates, digamos, porque de las opiniones diferentes se va a ir construyendo una amalgama de modelo de país, ¿verdad? Y creo que por eso es que es importante que todos puedan opinar, digamos, y también el tema de los objetivos de un sistema de salud, digamos. Por un lado están los objetivos de mejorar y mantener los indicadores sanitarios, pero hay un objetivo también de satisfacer las expectativas de la población, ¿verdad? Entonces, ese objetivo uno puede ver que hay una insatisfacción de la población con relación a su sistema de salud. Hay una crisis de legitimidad del sistema, digamos, ¿verdad? Entonces, tenemos que plantearnos también responder las expectativas de la población. Y el tercer objetivo es brindar protección financiera, ¿verdad? Que es que la gente financie previo a la utilización de los servicios. Entonces, si uno se plantea cómo evaluar el sistema de salud, puede evaluar en función al grado de cumplimiento de estos objetivos. Entonces, creo Jan, que y lo que señalaba Hugo y el doctor Arbo, ambos modelos, digamos, tienen los modelos puros, digamos, ¿verdad? Tenemos un modelo híbrido donde los dos modelos coexisten al mismo tiempo, pero tiene sus ventajas y depende a qué valores y si realmente el modelo que planteamos es coherente con los valores y con el diagnóstico que hicimos, digamos. Sí. Doctor Arbo, yo estoy un poco confundido con el tema de cómo funcionaría ese modelo. Bueno, Rubén ya expresó más su opinión básicamente, pero a criterio tuyo, cuando vos dijiste ese tema anticipativo, previsional, ¿quién es lo que va a brindar el servicio? Ese ciudadano que necesita ir a una atención médica, digamos. Esa atención va a estar brindada por una nueva institución que va a unificar todo, no va a ser dependiente del Ministerio de Salud.
va a encontrar ahí todos los servicios que necesita. No entendí bien cómo sería, cómo estaría funcionando ese nuevo modelo que vos mencionabas. Bueno, es importante poner en perspectiva lo que planteas. El modelo significa de que el Ministerio de Salud se concentre en la parte de la dirección de todas las políticas de salud del país. El ministerio lo que hace es transferir todas las instituciones de salud a un organismo que actúa en la dirección de todo ello, incluyendo al Instituto de Previsión Social. Eso debe ser, congeniado ampliamente entre los diferentes sectores. Pero implica de que cada familia en cada lugar tenga un hospital al cual está destinado a irse. Es decir, aquel que vive en un lugar remoto, de cualquier localidad del país, debe ir a ese hospital. Y ese hospital es el que va a gerenciar el traslado a una institución con la cual ya tiene un contacto. Entonces, el sistema de salud debe prever para todos los paraguayos una proporción del costo. Ese costo, sin embargo, puede venir del incremento de los impuestos, y donde el Estado debe aportar para el porcentaje de la población que es insolvente. O sea, existe en toda crisis, se sabe que existen 10% o más de insolventes. En nuestro país probablemente sea el 20%. Entonces, aparte de lo que cada persona aporte para la salud, cada individuo que no sea capaz de producir, que se sabe que tiene un fondo que no produce, el Estado debe garantizar la atención de eso. Entonces, se evitará de que en cada localidad existan hospitales, digamos, por ejemplo, un hospital de IPS, un hospital del centro de salud que no estén contemplados. Ahora uno no puede irse a ninguno de ellos, aun cuando viva en una localidad del interior del país. Entonces, eso es importante. Eso va a permitir también que la generación de salud se concentre en un hospital y va a evitarse que una persona tenga un profesional médico tenga que pasar unas horas en un lugar, otras horas en otro lugar. Eso es importante. Entonces, eso es a lo que quería condensar en esta presentación. Sí, pero te quiero hacer una pregunta ahí. Entonces, sí, para ver si entiendo. Yo, ciudadano que no tengo hoy el seguro de IPS ni un seguro privado, podría ir ya directamente a un hospital del IPS en el futuro, digamos. En ese sistema unificado, yo ya puedo utilizar esos recursos, aunque no esté pagando el seguro. ¿Qué pasaría con los que pagan el seguro? Ahí es lo que me quedo un poco confundido. En la nueva organización de ese sistema único, digamos, unificado, integrado, ¿qué pasa con el que está pagando hoy el seguro de IPS, por ejemplo? Eso dependería del lugar donde usted asista. Cada persona, de acuerdo al lugar donde está viviendo, tiene asignado un hospital y ese hospital lo va a referenciar a otro hospital. Entonces, si usted vive en Asunción y es un asalariado, va a ir al hospital de IPS. Si usted ha decidido por otra parte, aportar una parte de su salario, va a ir a otro lugar. Entonces, esos hospitales tendrán capacidad de referenciar a los pacientes. Eso es importante a tener en cuenta. Ok. Hugo. Ya, un comentario. Quizá en un paralelismo, tan solo efectos explicativos, yo creo que el sistema tendría que ser
similar a la estructura del sistema financiero. Tenemos un banco central que busca el equilibrio monetario y financiero. Tenemos una superintendencia de bancos que busca que los bancos sean sólidos y que el ahorrista no pierda su plata. Tenemos una banca pública que tiene una estrategia para la banca de desarrollo, una o varias entidades de banca pública, y tenemos bancos privados, financieras o en casa de crédito hoy también, que trabajan directamente con el público de acuerdo al nivel de atención. Lo que se está aplicando es un sistema similar. El Ministerio de Salud Pública tendría que separar su función normativa de la función, digamos, proveedora. Son dos instituciones públicas diferentes. Ok. Por un lado, yo creo que Rubén comentó la efectividad de la atención primaria en este contexto COVID, y que, no solo, que si haciendo una buena atención primaria o buenas acciones preventivas también, disminuyen los casos en enfermedades más complejas. Entonces probablemente la hipótesis que se plantea es instituciones públicas focalizadas en dar servicios universales, básicos y comunes para todos, para que todos accedamos a la salud, a la primaria, y probablemente proveedores con niveles de complejidad más elevada, proveedores diferentes, ¿verdad? Con esquemas de financiamiento diferentes. Tenemos una ley de FONRES, creo que era, no recuerdo, para enfermedades, FONARES, ¿verdad? Que debe ser implementada efectivamente para enfermedades más complejas o eventos catastróficos, qué sé yo. Entonces, a lo que voy es, ese sistema financiero que fue funcionando y se fue perfeccionando, nos podría mostrar el diseño institucional adecuado, ¿verdad? Pero el sistema público tiene que garantizar universalidad. Eso es clave. Debe garantizar acceso, porque a todos nos interesa que todos estuviéramos en el sistema de salud, ¿verdad? Y yo insisto, uno es el diseño institucional y el otro es el cambio que tenemos que tener aquí en la cabeza. El sistema de salud no debe ser patrimonio ni de la clase política ni de un grupo de empresarios, motivo por el cual tenemos que cambiar esa lógica. No son los ladrillos ni son los medicamentos lo que garantizan salud. Ya lo dijo Bernardo Toro en su momento. Claro, la pregunta ahí sería, Hugo, yo entiendo lo que vos decís, todos vamos a estar de acuerdo, ¿verdad? Pero pareciera ser como un tema de buena deseo. Hay que cambiar la cabeza, tenés que ser más bueno, no tenés que ser corrupto y no tenés que tratar de ser prebendario, ni, bueno, por supuesto, digamos, pero ¿cómo logramos eso dentro de una realidad determinada? Existen o no instrumentos de política que puedan, por ejemplo, vamos al tema de compra de medicamentos. Vos lo mencionaste y es un tema, además ineficiente, saltó en el tema del COVID, fue un escándalo el tema de corrupción, eso parece que se repite una y otra vez. Mencionaste que hay intereses muy, muy grandes en juego. Si no logramos que cambien la cabeza, entonces tenemos que esperar que cambien la cabeza de ellos, o algo podemos hacer para que eso mejore relativamente rápido. Yo creo que este cambio institucional debe venir acompañado definitivamente de mayor transparencia, de sanciones duras en el tema de corrupción, de leyes anticolusión y de competencia, claramente, y de defensa del consumidor. Ahora, somos nosotros, lo dijo Alberto también al inicio, como un grupo pequeño puede establecer condiciones adecuadas. Somos los grupos de élite del país, empresarios, dirigentes sociales, médicos, o sea, profesionales de primer nivel, quienes sufrimos la consecuencia de un sistema de salud que malgasta sus recursos a través de esquemas poco eficientes de compra o esquemas de corrupción. No tenemos que quedarnos callados ante eso. No tenemos que quedarnos callados, porque eso sí tiene costos en vida. Ok, una pregunta más. En ese sistema de rectoría que mencionaste, que coincidimos, parece, coinciden los tres, ¿cómo quedaría? IPS sale, digamos, de hoy de la función, o se separa el tema de jubilación de salud. ¿Continuarían los asalariados aportando para una seguridad en ese modelo, digamos, ¿verdad? Tenemos un rector, tenemos otra institución que brinda el servicio público, se encarga seguramente de todo lo que hoy existe dentro del Ministerio de Salud. IPS sería dentro de ese mismo, se integra a esa misma nueva institución con sus propios asegurados, después se integra todo. ¿Cuál es la lógica ahí? ¿Cuál sería ahí tu visión? Yo creo, o sea, Rubén fue muy claro, sistemas contributivos y no contributivos. La experiencia más cercana que tenemos de dividir, pero integrar, es la experiencia uruguaya. ¿Cómo funciona? En donde los servicios universales básicos lo tiene el sistema público y los servicios de mayor nivel de complejidad
uno lo financia, o si no tiene recursos, participa el sistema público, si tiene recursos, el Seguro Social y lo financia de manera contributiva al salario, o si uno no es empleado, sino es un propietario o es un trabajador independiente, lo financia a través del seguro privado. Ese esquema garantiza una canasta de servicios homogénea, ¿verdad? Para todos a nivel de mayor nivel de complejidad. Entonces, lo que hoy es, deberíamos ver y ser consistente que dividir las instituciones, esa separación vertical que habló Rubén, debe tener un sistema consistente y coherente de coordinación y de financiamiento. Ok, financiamiento parece que va a ser luego el gran problema. Rubén, salió varias veces y se mencionó desde el inicio, digamos, siempre mencionamos nosotros, Bernardo Toro, una persona que queremos mucho en Dende, toda esta lógica de no puede haber medicina para todos, pero sí salud para todos, digamos. Eso apunta obviamente al tema preventivo. Decía yo también al inicio que esto es muy coincidente con esa definición mucho más amplia de salud, que no es solamente la ausencia de enfermedad, sino de un estado de bienestar. Y a eso nos lleva de vuelta a algo más amplio, a un tema preventivo, digamos. También lo decía el doctor Aro. ¿Cómo está funcionando esa lógica de unidad? Pareciera ser que la respuesta a eso es la unidad de salud familiar. ¿Es solamente eso o hay otras cuestiones también que tenemos que hacer? Y te pregunto, ¿cómo está funcionando ese tema de la unidad de salud familiar? ¿Tenemos lo suficiente? ¿Está bien planificado? ¿Y qué más habría que hacer como sistema para encarar este tema de salud de manera más amplia y preventiva? Yeah. Bien, Jan. Creo que voy a introducir otro concepto, digamos. La gente se enferma y demanda servicios de salud por causas que están fuera del sistema de salud. Tiene que ver con sus condiciones sociales, ¿verdad? Sí. Tiene que ver con el acceso al saneamiento básico, tiene que ver con acceso a agua potable, tiene que ver con sus prácticas, con violencia o con la pobreza, digamos. Entonces, por eso yo al inicio mencionaba que aspiracionalmente, digamos, salud es un componente de un esfuerzo más amplio que deberíamos hacer como sociedad de brindar protección social. Y por eso que el concepto de cobertura universal históricamente estuvo asociado a los países desarrollados y en los últimos años hay países emergentes que están teniendo éxito. ¿Por qué? Porque el prerequisito es tener servicios básicos de cobertura amplia para después, digamos, la repercusión de no tener servicios básicos recae en el sistema de salud. Digamos. No tener agua potable en una comunidad rural va a implicar enfermedades de origen hídrico. No va a ser ampliando el horario de consulta que se va a resolver, ¿verdad? Va a ser proveyendo servicio de agua potable, ¿verdad? Lo mismo podemos ver. Entonces, creo que hay que introducir también el elemento de los determinantes sociales. Y esta pandemia, digamos, nos señala que uno de los grandes puntos que como país vamos a heredar son las grandes desigualdades, digamos, en Paraguay, ¿verdad? Pues tenemos las consecuencias directas de la pandemia, que son las demandas de atención y de alto costo, porque son terapias y respiradores, digamos, y las consecuencias indirectas, que son la caída de la economía, el desempleo y los niveles de pobreza, digamos, las indirectas, el producto de las medidas que se tomaron, digamos. Entonces, ante una situación de desigualdad, las políticas sociales, ¿verdad?, son respuestas del Estado para satisfacer un poco esos deseos. Y en ese sentido, sí creo que la atención primaria, digamos, sí como sociedad, como país, podemos plantearnos en un horizonte de 5 años tener una cobertura universal, haciendo un esfuerzo fiscal importante, digamos, ¿verdad? Hubo un despliegue geográfico interesante entre el 2008 al 2012 y después la velocidad de ese despliegue estuvo en el discurso, pero no en los hechos sumado en cantidades. Pero por otro lado, digamos, ese despliegue de las unidades de salud de la familia, yo hice hace un par de años, digamos, analizando unos 600 establecimientos de salud y comparando la dotación que tiene contra lo que debería tener, ¿verdad? Si, digamos, si tiene el equipo de humano completo, el equipo de salud familia completo, el equipamiento que debería tener y la infraestructura, puedes darle un valor de 100, digamos. Y en la medida que tenga carencias, va disminuyendo el índice. En promedio, en los 600, 65% de dotación estaba. Entonces, por supuesto que todavía es disfuncional. Hace falta, digamos, cerrar la brecha de lo existente y ampliarlo.
Pero ¿qué significa, Jan, y al público en general en realidad, también que una unidad de salud de la familia funcione en red? Si una persona en la unidad de salud de la familia de Arazapé tiene diabetes, esa USF le puede hacer un agendamiento en el segundo nivel con un especialista, o la persona tiene que ir a buscar algún especialista y ubicarse. Entonces, esos son los elementos integradores que hacen funcionar. ¿Qué capacidad de resolver y articular al interior de una institución existe? Entonces, creo que no se puede hacer innovación con instrumentos del pasado, ¿verdad? O sea, tenemos que pensar en incorporar tecnología de gestión, y también tenemos que aprovechar así prácticas de información existente, ¿ya? ¿Por qué no tener sistemas de información georreferenciados que tengan la oferta pública, la demanda, y que pueda articular y manejar en red, por ejemplo? Entonces, respondiendo a tu pregunta, Jan, creo que el abordaje así de la, digamos, de esta cobertura universal, es importante la unidad de salud de la familia, pero también hay que pensar en los determinantes, ¿verdad? De la salud. Y también creo que hay un elemento a considerar, que es el concepto de el involucramiento de los gobiernos subnacionales, digamos, gobernaciones y municipios también como responsables. Acuérdense que uno de los objetivos de desarrollo es, digamos, la cobertura universal. Y hacer un objetivo de desarrollo, la responsabilidad no es solo el Ministerio de Salud. Hacer un objetivo de desarrollo es de la sociedad en su conjunto, digamos. Todos somos responsables y tenemos un actor. Por eso es que es importante desarrollar una capacidad así de liderazgo. Y yo siempre sostengo, digamos, el dilema de todo ministro de salud es ser ministro del Ministerio de Salud o ser ministro de Salud, digamos, ¿verdad? Y que no es un juego de palabras, digamos, ¿verdad? Que es un poco conducir, claro, ¿verdad? el conjunto de instituciones hacia horizontes, digamos, que nos lleven hacia una sociedad mejor, digamos. Doctor, algo, un poco tu experiencia como ministro de Salud o del Ministerio de Salud, probablemente, siguiendo lo que mencionaba recién Rubén. ¿Qué tipo de cuestiones internamente encaran esto que decía Rubén, digamos, estos determinantes sociales de la salud? Yo sé que el SENASA depende de salud de alguna manera, ¿verdad? Que tiene a su cargo la provisión de agua en zonas rurales, pero es cierto, Paraguay tiene solamente un 81% de cobertura de agua de red, el resto tiene que agenciarse para conseguir agua de alguna manera, con todos los peligros que significa un agua no tratada. Y de la que está tratada todavía hay un gran porcentaje de maltratamiento, y entonces tenés problemas. Pero entonces, además, ese tema del agua o de la unidad de salud familiar, que sí es algo más conocido, digamos, ¿qué otras acciones realiza el ministerio entonces, o está bajo la égida del ministerio, tratando de promover o de sensibilizar sobre estos determinantes sociales de la salud? Bueno, los determinantes sociales de la salud son fundamentales a la hora de conseguir aquellos elementos que son fundamentales para la salud del paraguayo y de la paraguaya. El ministerio ha desarrollado una labor importante para hacer, en primer lugar quisiera referirme a que las deficiencias que existían o que existen en el acceso a la salud se definen por ausencia de agua potable, ausencia de sistemas para el acto defecatorio, que serían letrinas o otras. Entonces, el Ministerio de Salud lo que hizo en nuestro periodo fue juntar o hacer los esfuerzos para que la mayor cantidad de población tuviera acceso a agua potable. Y eso lo conseguimos aproximadamente para 400.000 personas en un corto periodo, que tendría que haber sido de mayor duración. Entonces, ¿qué es lo que nosotros pretendíamos con eso? Con la instalación del servicio de agua potable. Es contribuir a que la gente, a través de un sistema, pudiera tener conocimiento de la salud y de todos sus derivados. Porque teniendo un perfil de salud, de la calidad de agua, podía saber qué otras necesidades podría acceder a tener eso. Entonces, es muy importante ese aspecto, pero yo no quisiera dejar que continúe esto
sin decir de que el ministerio no puede estar financiando, digamos, obras sin tener el camino a seguir con las determinadas, con esas obras. Entonces, lo que debería hacerse, o lo que deberíamos hacer los paraguayos, porque no puedo, porque en este momento no podemos contar con que eso lo hagan las autoridades oficiales, es discutir y consensuar cuál es el sistema que el Paraguay necesita. Es un sistema centrípeto al ministerio, o un ministerio que tenga la actividad de rectoría y que delegue a instituciones que son de nivel intermedio todo el gerenciamiento de lo que es la salud. Entonces, eso es algo que es fundamental en lo que es la rectoría de salud en el Paraguay. Doctor, te quiero quedarme contigo, hacerte una pregunta. Acá leyendo el chat, dice, por ejemplo, alguien, bueno, parece que queda claro lo que hay que hacer, hay una suerte de consenso en el tema de la unificación, pero hay que largarse nomás. Pero por otro lado, otra persona dice, no, acá hay un problema también de formación, y eso te quiero preguntar, de formación de recursos humanos. En las nuevas generaciones, ante la nueva complejidad, no estamos formando cabalmente la gente que se necesita para un sistema como el que estamos mencionando. Eso menciona alguien en el chat, digamos. De hecho, haciendo lo mismo que hacía Hugo, si vos vas a tener un organismo tipo el Banco Central, digamos, regulador, rector, necesitas gente con mucha capacidad de planificación, de gestión, de ese tipo de cosas. ¿Vos ves ese problema? ¿Eso realmente está ocurriendo? ¿Tenemos un problema de formación hoy en día en el Paraguay para poder apuntar hacia eso? Bueno, este es un objetivo que debería llevarse a cabo a lo largo de un periodo que puede ser una década. Es decir, la reconversión de la salud. No se puede generar al día. Por eso es de que los médicos, las autoridades que les interesan la política, los economistas, tendríamos que tener un foro donde se plantee la salud. Entonces, cuando se inicie un gobierno, decir, bueno, aquí está la salud, esto es lo que debe llevarse y deberían hacer caso a eso, porque no es lo mismo que lo discutan dos personas que nunca han estado en salud, que lo discutan personas que siempre han estado en la discusión de este aspecto. Eso es fundamental. Entonces, eso es lo que debería hacerse. Correcto. Hugo, vamos quedando ahí, nos quedan unos 15 minutos. Hugo, no te pregunté, pero en todo este análisis de la unificación, de evitar la fragmentación, hablamos poco del rol de ahí del sector privado. Que hoy, bueno, dijeron alrededor de un 7.7%. Me decían gente del sector privado que ellos tienen una capacidad de crecimiento importante, de inversiones importantes, pero obviamente ahí también habría que ver cómo se integra, ¿cuál es tu visión de cómo se integra el sector privado en esa lógica que estamos discutiendo? Ya hablamos de IPS, ya hablamos del sistema, digamos, del ministerio, del servicio público y privado. Yo creo que quisiera plantear 3 puntos totalmente diferentes. El primero es, cuando yo siento una necesidad, allí impulso políticas públicas. Cuando nosotros nos dimos cuenta que el COVID llegaba a nuestro país y que yo podía morir, o que mi vecino podía morir, o contagiarme, allí dijimos, impulsemos políticas públicas vinculadas a esto. Entonces, nosotros tenemos que instalar, se habló de los factores determinantes de la salud, que tener cursos de agua contaminados en San Bernardino, o tener letrinas muy cerca de los cursos de agua, o gente que no toma agua segura, es un factor clave para los problemas de salud de nuestro país y en consecuencia de la persona que está al lado. Poner como valor público la salud es importante. Y eso el sector privado lo puede hacer, lo debe hacer. Lo debe instalar, porque lo que vimos hoy, el problema de salud de mi vecino me afecta a mí. El segundo elemento vinculado a ello
es que la ineficiencia en el gasto público, la ineficiencia en el gasto de salud. Comentaste los casos de corrupción o los casos que se destaparon, digamos, de sobreprecio de facturas, nos afecta a todos. ¿Por qué nos afecta a todos? Nos afecta a todos porque todos vamos a pagar más impuestos. ¿Y a quiénes le afectan más? A las empresas formales. Entonces, el sector privado, sea o no proveedor del área de salud, lo financia de alguna manera u otra, ya sea de manera directa, contribuyendo, o de manera indirecta, a través de impuestos, el sistema ineficiente en las políticas públicas. Entonces, es más eficiente, en términos generales, discutir estos temas de corrupción, de transparencia, de precios elevados en la compra de medicamentos, entre otras cosas, porque eso me permite tener un sector público más liviano, más adecuado. El tercer punto que quisiera plantear al respecto, creo que en este momento en nuestro país estamos en un falso debate, economía o salud. Y decíamos, tenemos que abrir la economía porque de lo contrario vamos a estar todos sanos sin empleo. El debate no es economía o salud. El debate tampoco es derecha o izquierda. O sea, la polarización política que se plantea en cualquier tema hoy, me parece que no es el momento. Lo que tenemos es que cambiar el foco de discusión a decir, nosotros queremos vivir dignamente o no vivir dignamente. Y ese es el rol de los líderes y de los empresarios fundamentalmente. Y lo último, que sería un punto adicional en lo que concierne al proceso de debate, un cambio, o sea, una integración del sistema y una provisión adecuada de servicios, los que tenemos que ganar somos los ciudadanos y los que tienen que ganar son las empresas. Y obviamente la sociedad civil también, ¿verdad? Entonces, no tener miedo a acelerar el proceso de discusión de este tema, de integración, que vamos a ir mejor. Correcto, gracias, Hugo. Rubén, un tema que Hugo lo sacó al inicio, vos también lo comentaste, el tema de, Hugo lo planteaba como un sistema de información. Uno ve que todavía el sistema actual incluso se basa mucho en papel, no tenemos registros médicos, no sé si uno puede apretar una tecla y ver qué le pasó a alguien anteriormente. No aprovechamos el potencial que tiene esto para mejorar también el tema de compras públicas. ¿Cómo está el tema de la incorporación de la tecnología en una sociedad del conocimiento donde parece que la tecnología nos puede ayudar muchísimo? Y hablamos las semanas pasadas o anteriores, empezamos a hablar de TICs en educación, TICs en salud, que va más allá solamente de la telemedicina, que es muy importante, pero en estas cosas más esenciales de tener registro, de tener sistemas interoperables, de tener información, de tener transparencia. ¿Cómo está eso? Sí, no es un tema que conozco mucho, Hugo, pero yo creo que ahí podemos agrupar tipo en tres grandes grupos, digamos, ¿verdad? Por un lado, la información para la gestión, ¿verdad? Sí. Administrativa, presupuestaria, digamos, ¿verdad? Por otro lado, la gestión clínica basada en y la telemedicina, digamos, ¿verdad? La gestión clínica y la gestión de redes, digamos. Creo que gran parte de los sistemas de información del ministerio está basado en sistemas estadísticos, con lo cual significa la estadística trabaja con el pasado, digamos, ¿verdad? Digamos con lo que sucedió, digamos. Entonces, claro, tender hacia sistemas de gestión que nos proporcione información para incidir hacia el futuro, digamos, ¿verdad? O sea, en tiempo real, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿por qué no tener, digamos, un sistema que nominalice a las personas y que yo pueda ver la trayectoria en los distintos servicios para gestionarle a esa persona, digamos, y moverle en los distintos niveles de un sistema? Y de hecho existen experiencias pilotos, pero el ministerio discontinuó, digamos, con otros pensamientos y tienen otras visiones, digamos, discontinuó esas experiencias que han demostrado ser exitosas, digamos. Entonces, creo que el sistema de información ayuda, pero también en función a que las redes institucionales funcionen. Una persona que se mueve de un hospital a otro es un montón de datos que se mueven, ¿verdad? Entonces, sí, un elemento integrador es una historia clínica unificada. Eso integra al sistema, ¿verdad? O sea, independientemente de que funcionemos todavía así con instituciones, pero hay que buscar elementos integradores y apostar a los sistemas de información. Uno de ellos sería la historia clínica única, digamos, ¿verdad? Unificada, claro, que permita, digamos, un tratamiento en un continuo de la atención, digamos, ¿verdad? Entonces,
creo que ahí hay un espacio, digamos, de aprovechar la tecnología, la información, digamos, y apostar a un despliegue. Pero por otro lado, Jan, creo que la información es importante, pero no hay una cultura de uso de la información de manera para la gestión, ¿verdad? O sea, todavía creo que hay que crear esa cultura de toma de decisiones basado en información para la gestión, a pesar de que hay escuelas de pensamiento que dicen que es más intuitivo, digamos, ¿verdad? Pero entonces, creo que hay un primer esfuerzo de generar información, ¿verdad? Hay otro esfuerzo que es generar una cultura de uso de la información y basar la toma de decisiones en información y no en intuiciones, digamos, en eso. Entonces, esa cultura depende mucho también, digamos, de las capacidades técnicas de lo que están en la gerencia de los distintos servicios de salud, digamos. Si una persona con mayor formación técnica va a demandar mucho más información y sistema de información, ¿verdad? Pero si no, no. Entonces, creo que un esfuerzo técnico es, digamos, la disponibilidad de información, ¿verdad? Pero también otro esfuerzo es una cultura de análisis y toma de decisiones y funciones de esa información, que es un poco ir construyendo una inteligencia sanitaria, digamos, en eso. Correcto. En esta última ronda, doctor, empiezo contigo, te voy a pedir también una reflexión final. Y acá estoy leyendo una pregunta que me pareció, bueno, un poco dice, más allá de que puedan haber acuerdos de cómo deben ser nuevos sistemas, y claramente habría que cambiar los sistemas, dentro de lo que tenemos hoy ya se pueden hacer muchas cosas. Se pueden hacer, nada impide que seamos más eficientes en la compra de medicamentos, más transparentes en la compra de medicamentos, que podamos incorporar tecnología para poder tener este tipo de cuestiones que mencionaba recién Rubén. Pero aparentemente, y además tuvimos más recursos. El salud tuvo más recursos en los últimos tiempos. Dentro del sistema actual, doctor, ¿qué es lo que impide poder empezar a mostrar algunas mejoras concretas, digamos? ¿O eso está ocurriendo y no lo percibimos nomás? Te tiro esa pregunta y también te pido ya una reflexión final en 2 minutos para ir cerrando a poco. Bueno, la reflexión que quisiera hacer es que el sistema de salud, como tenemos actualmente, es un sistema que no sirve a la gente que más lo necesita. Es un sistema que ha permitido que la gente fracase en su comunidad, fracase en la sociedad, y eso no tiene parangón para los criterios en los cuales la salud puede manejarse. Entonces, creo que es importante que sepamos de que el sistema de salud debe modificarse dependiendo de las autoridades. En primer lugar, que las autoridades políticas y las autoridades que están a cargo del ministerio lo hagan, pero si ellos no lo hacen, la misma población debe asumir su responsabilidad y plantear el cambio del Ministerio de Salud, el cambio de la organización general de la salud, y eso presentar a las autoridades de gobierno, que definitivamente frente a una realidad como la que estamos viviendo, no podrán atenerse a no desarrollar lo que se ha decidido. Entonces, eso es algo muy importante, Jan. Entonces, creo que los paraguayos debemos decidirnos a hacer eso. Correcto, muchas gracias, doctor. La misma pregunta para vos, Hugo. Un poco esta lógica de, bueno, lo que tenemos actualmente permite espacios, digamos, de mejora, no está ocurriendo. Vos también tuviste la experiencia de estar en una institución que bueno, es muy atacada por su ineficiencia, porque no brinda los servicios que tiene que brindar, porque hace agua. ¿Cuál es tu reflexión final con respecto, bueno, a todo lo que estuvimos conversando, por supuesto, y a eso tal vez en particular? Quisiera repetir la frase que se comentó Bernardo Toro, sobre que no es lo mismo salud que invertir en salud que invertir en medicina, digamos, ¿verdad? O sea, es decir, debemos ser conscientes que lo que nos gusta, lo que deseamos que la gente esté sana. Entonces, tomar decisiones al inicio de la pandemia, de quedarnos en nuestras casas y tener resultados bajos, es una buena decisión. O sea, es decir,
Lo más importante no son los ladrillos y los equipos, son las personas. La salud es un bien social que tiene que ver con personas que tienen hábitos personales, hábitos colectivos. Mucho tiene que ver con la prevención. Entonces, tenemos que invertir en personas que atiendan bien y que pongan el foco en la atención de salud y en la mejora de la calidad de vida de las personas. No necesariamente en equipo. Gastar más en equipo, gastar más en medicamentos, no garantiza salud. Pero tener mejores relaciones del sistema con las personas, con los ciudadanos y del profesional del sistema puede ayudar a mejorar la calidad. Eso nos demostró esta pandemia. Sigamos invirtiendo, no en número de funcionarios, sino en personas que brinden servicios de salud. Eso no ocurre, Hugo, eso no ocurre mucho. Yo creo que lo que ocurre mucho es que nosotros discutimos rubros y allí estamos discutiendo, mirando desde la perspectiva de clientelismo y prebendarismo. No, miremos en mejora la atención. Me decía un amigo común, entre paréntesis, ¿verdad?, que está pasando por un evento oncológico, y me decía, Hugo, es impresionante la buena atención que he recibido como un ciudadano común en hospital de clínica, versus otra institución que no ha tenido buena atención. O sea, el ciudadano común valora la atención humana, la de contención, de asesoramiento, de entrega de medicamentos cuando esta es buena. Entonces, allí tenemos que invertir. Nos demostró esta pandemia que los números mejoran si el ministro de Salud nos muestra cómo hacer un tapaboca con una remera vieja. Si las autoridades se comunican todos los días, si todos los días nos rinden cuenta de cómo evoluciona la enfermedad. Esta forma de intervenir en salud es la que, la que tenemos que seguir haciendo. Ese es mi aprendizaje en este proceso. Correcto, gracias, Hugo. Rubén, también tu reflexión final un poco. Te quiero preguntar algo que vos mencionaste, de paso, Rubén, no lo tocamos más. El papel que juegan los municipios, las gobernaciones, esta lógica de descentralización, digamos, en todo esto que estamos hablando, sobre todo de la perspectiva más de salud, más amplia. Tal vez si te referí un poquito a eso y también te pido tu reflexión final de todo lo que estuvimos discutiendo. Creo que los gobiernos subnacionales, ¿verdad?, gobernaciones y municipios tienen un rol complementario, digamos, ¿verdad?, que habría que ubicarlo en el contexto de la descentralización, pero claramente el Ministerio de Salud es el que tiene, digamos, la autoridad, digamos, en ese campo, ¿verdad? Yo en estos minutos finales quería señalar un poco dos elementos. O sea, la salud no tiene precio, pero tiene costo. Y ese costo, digamos, depende del modelo, sale de aportes, digamos, contributivos o no contributivos, digamos. Entonces, es claro que todas estas medidas que estuvimos viendo y reformas, algo común a todo es que se requiere un incremento del financiamiento público, ¿verdad?, en el sistema de salud para llevarlo a estándares adecuados, ¿verdad? Pero también ese incremento creo que hay que ubicarlo bajo el marco del espacio fiscal, digamos, de salud, ¿verdad?, que básicamente implica que el crecimiento de los recursos públicos para salud no ponga en riesgo las finanzas públicas, digamos, en eso, por todas las implicancias que tiene en general, ¿verdad? Entonces, y en ese contexto, lo que yo creo es que también hay espacio, ¿verdad?, para articular con gobiernos subnacionales y la sociedad civil organizada, pero que también no escapan todavía de la fragilidad institucional y de las prácticas, ¿verdad?, que vemos de las autoridades locales, digamos, que están muy cuestionadas, digamos, en su práctica. Entonces, creo que hay que proteger, y una manera de consolidar es abrir y ser inteligentes en la creación de espacios de control social hacia el funcionamiento de los servicios públicos, digamos, de salud, ¿verdad? Entonces, esos espacios, históricamente, la participación en salud se ha dado con comisiones pro centro de salud, pro puente, que son espacios instrumentales, ¿verdad? Pero podemos, creo que entre todos, pensar en cómo convertir a la sociedad también en un contralor social que presione por un funcionamiento eficiente y también ponga de realce, digamos, las desviaciones negativas que puedan existir en el funcionamiento de los servicios públicos.
creo que ahí que como sociedad podemos no solo participar en demandando, pero sino también participar coayudando en la prestación de los servicios públicos. Y creo que ahí hay un espacio de un salto cualitativo en los espacios de participación, ¿no? Entonces, creo que no solo pedir, digamos, al Estado, es cierto que hace falta funcionar mejor, pero también es cierto que como sociedad debemos crear estos espacios de ser contralores, digamos, ¿verdad? Y yo particularmente creo que salud es uno de los principales programas sociales que tiene, porque más de 3,5 millones de personas, digamos, pasan por los sistemas públicos al año, ¿verdad? Y cada contacto con un servicio público es una evaluación hacia el gobierno, ¿verdad? Entonces, si yo salgo, no tengo medicamentos, estoy diciendo por eso que se refleja en la crisis de legitimidad del sistema, digamos, por elementos centrales para la persona que acude a un servicio, es su 100%, digamos. Entonces, creo que, digamos, debemos entre todos, o sea, las cosas buenas que se van haciendo potenciar, pero trazar horizontes de mediano y largo plazo, que no es lo mismo que tener cortos plazos sucesivos, digamos. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Rubén, gracias a todos. Yo creo que si queremos cumplir este precepto constitucional, digamos, y esta cobertura universal de que todos estamos de acuerdo, necesitamos un sistema de salud. Pero ustedes lo dijeron, no sé quién lo dijo, tenemos un sistema que no es un sistema. Está fragmentado, es tremendamente ineficiente, está también bastante corrompido, genera un montón de problemas, genera tremendas inequidades, lo dijo fuertemente y claramente el doctor, el gasto de bolsillo sigue siendo muy alto, esto realmente puede generar también inestabilidad democrática, lo dijiste vos, Rubén, y eso tiene que de alguna manera ser corregido. ¿Coinciden ustedes en cómo debería ser esta nueva formulación, digamos, del sistema? Creo que hay que profundizar el tema de cómo financiamos esto. Hay obviamente modelos distintos y podemos seguir seguramente discutiendo cuáles son los mejores, pero también coinciden de que cuando hablamos de salud, hablamos de algo mucho más amplio que solamente la atención en los hospitales. Hablamos de determinantes sociales, hablamos de otras condiciones, hablamos de lo preventivo, hablamos de esto que siempre dice Bernardo Toro, digamos, salud para todos. Podemos obtenerlo, pero implica básicamente otro enfoque. Eso también, digamos, implica cambiar un poco la forma en que miramos las cosas, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias. Te dejo, Alberto, en estos 2 minutos y medio restantes, espero que no sean muy pocos, para que vos puedas de vuelta dar el cierre final. Muchas gracias de vuelta, Rubén. Muchas gracias de vuelta, Hugo y doctor Arbo. Bueno, gracias, Jan. Realmente un panel muy, muy rico. Me impresionó mucho la coincidencia que hay en cuanto al diagnóstico de no tener un sistema, que realmente esto que hay no es un sistema es una serie de piezas que actúan de alguna forma coordinadamente. Acá no hay un sistema, lo que hay son un montón de instituciones, cada uno por su lado. Tampoco hay una gobernanza dentro de este sistema, que no es tampoco sistema, ¿verdad? Creo que la pregunta que hizo Rubén Gaete fue muy interesante sobre si el ministro de Salud es ministro del Ministerio de Salud o el ministro de la Salud, ¿verdad? Yo creo que ahí define claramente. También me pareció excelente, yo vengo del mundo financiero, tu metáfora, tu comparación con el mundo financiero, de un banco central que regula, que marca las pautas, diríamos, una superintendencia que controla, y después los operadores que operan, ¿verdad? Que ahí pueden ser operadores públicos o privados. Me parece que ese modelo es muy claro, muy para todo el mundo, ¿verdad? Entonces, la pregunta es ¿por qué no se puede hacer estos cambios? Y ahí parecía como que hay bastante consenso. Y lo que hablamos al comienzo, ¿verdad? Hay una minoría, un pequeño grupo organizado, muy organizado, que se benefician de este modelo, y la gran mayoría que estamos mirando expectantes, reclamamos, pero no nos organizamos para poder influir en estos cambios, ¿verdad? Yo quiero terminar con una frase que siempre repito, que es de Clemenceau, que él decía que la guerra era demasiado importante para dejar en manos de los militares solamente. Se puede aplicar a la justicia es demasiado importante para dejar solamente en manos de los abogados. Se puede aplicar a la educación, que la educación es demasiado importante para dejar solo en manos de los educadores, y también la salud es demasiado importante para que sea solamente un tema de médicos, ¿verdad? Los médicos son importantes en este análisis, pero es un tema que compete a toda la sociedad. Pero la única manera es organizarnos, tener información. Este tipo de espacio permite tener información, pero luego tenemos que organizarnos a poder tener influencia
en estos cambios que el Paraguay tanto necesita. Muchas gracias de vuelta, Jan. Gracias, doctor Arbo. Gracias, Hugo. Gracias, Rubén. Realmente ha sido un placer escucharle. Aprendí mucho. Sabía muchas cosas, pero aprendí mucho más hoy. Y creo que todo el mundo aprendió mucho con este panel tan rico para todos. Muchas gracias. Rollo en democracia.